Estaba yo, y este líder se refería a una mujer cristiana nacida dentro de un hogar cristiano, ya de una edad avanzada, no sé, unos 28, 30 años en el Evangelio, de edad, perdón, y se refería hasta cierto punto despectivamente hacia ella. Y las palabras que me impactaron y me dejaron un poco pensativo a mí es cómo se expresaban de esta hermana. Un líder que se expresara así, de esa manera de esta hermana, me quedé pensando, meditando, y a veces da pauta, a veces tienen razón, porque precisamente el testimonio que damos no es el adecuado. Recuerdo que aquel líder me dijo: varón, ¿verdad que esta hermana es la vergüenza de la iglesia? Y le dije yo: ¿qué quieres que te diga? Después de haberla visto ya con marcas en el cuello, pasar al frente aquí a un lugar santo, después de haberla visto muy escotada aquí a subirse aquí al santuario, ¿verdad? Y cantar, después de haberla visto muy déspota al momento de saludar a alguien, hasta la cara te volteaba. Cuando dice el hermano, el líder, estas palabras, dice: pero ¿verdad que esta hermana es la vergüenza de la iglesia? Me puse a meditar, ¿qué es lo que da pauta? ¿Qué es lo que da motivo a que se expresen así de uno? Me puse a meditar que sí, muchas las veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, sin querer, poco a poco, por jugar, por defender mi postura egoísta, defender mi carácter, mi yo. Muchas las veces descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Y sabe qué? A veces nosotros no somos los últimos en darnos cuenta, pero nosotros somos cartas leídas delante de Dios y delante de mis hermanos en Cristo, que tienen un concepto de lo que es la santidad y el andar bien delante de Dios. Cada uno de nosotros se nos ha sembrado por tiempo la palabra de Dios en nuestros corazones, y cada uno tenemos el concepto de cómo es la santidad. El día jueves nosotros meditábamos sobre en la célula, sobre lo que es pertenecer, ser parte de un todo. A los hermanos les gustaba porque dice: ahora ya somos, en Efesios dice, ahora somos parte de la familia de Dios. Y le digo yo: hey hermana, tú eres parte de la familia de Dios. Hay una gran familia de Dios aquí en la tierra, y tú eres parte de la familia de Dios. Y le digo yo: y somos parte del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. No todos somos dedos, ¿verdad? Pero tampoco somos todos ojos, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos a aquella iglesia preciosa que Cristo Jesús viene para santificarla, para honra y gloria de Él. Entonces, cuando a mí me dicen: tú, Isaías, perteneces a la iglesia de Cristo, tú perteneces a la familia de Dios, tú perteneces al gran pueblo de Dios, escogido por Dios, me hace sentir bien, me siento bien, me siento halagado, me siento privilegiado. Pero cuando dicen
Cuando llegan a hablar algo negativo de mí y las personas que hablan tienen razón porque lo han visto en mí, me siento avergonzado. Y lo que yo debería de hacer es aceptarlo y pedir perdón delante de Dios. Esa es mi postura adecuada. Al venir para acá le digo yo a mi hija: oye, hija, si un día tú escucharas así, si tú escucharas así, nomás pasando por el pasillo y escucharas a unos hermanos que dijeran: ¿verdad que el hermano Isaías es la vergüenza de la iglesia? ¿Qué dirías? O papá me devolvería y le preguntaría por qué razón. Me dice ella, me devolvería y le preguntaría por qué razón. Pero ¿y qué si le dan las razones que me acusan por mi testimonio que he dado? ¿Qué va a decir ella? Cuando lo que están diciendo es real y verdadero. Mateo 6:24, hermanos. Mateo 6:24, indíquenme cuando lo tenga con un amén. Me vine pensando, dije yo, ahorita me quito la chamarra ahí en la iglesia, siempre está, ya creo que ya está calientito, y está fresco, ¿verdad? Está un poco fresco. No crean que es por la presencia de mi Dios, es porque tengo frío, que tiemblo. Mateo 6:24 dice así, de esta manera: ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Aborrecerá a uno y amará al otro, ¿verdad? Y luego dice la otra parte, dice: estimará a uno y va a menospreciar a otro. No puedes servir a dos señores, porque con nuestros actos, con nuestro comportamiento, vas a estimar a uno, pero vas a menospreciar a otro. O sea, con uno vas a quedar mal. Y a mí me gustaría un poquito introducirme algo, hermano. Usted hable de Cristo, usted de corazón alabe al Señor, oiga, y va a estar exaltando y va a estar poniendo en alto el nombre de Cristo. Usted dé mal testimonio, hable malas palabras, sea injusto, sea ratero, y créamelo, por causa de usted el nombre de Dios va a ser blasfemado. En esto consiste el menospreciar a uno y amar al otro. En esto consiste el estimar a uno y menospreciar al otro. Por eso es bien importante mi testimonio delante de la iglesia, mi testimonio delante del mundo, es bien importante. Porque con mis actos es exaltado el nombre de Cristo y con mis actos es menospreciado el nombre de Dios. Como representante de Cristo Jesús aquí en la tierra, usted también lo es, porque usted es real sacerdocio. Como representante de Cristo Jesús aquí en la tierra, lo que debo dar como testimonio son las buenas nuevas del Señor. Pero si yo ando todavía en la carne, hermanos, no estoy exaltando el nombre de Cristo Jesús. Lo que estoy es avergonzando el nombre de Dios. Pues estoy dando motivo a que se hable mal de mi Dios. Santiago 4 y 5. Estos trimestres estamos estudiando el libro de Santiago
y pues es como para poder meditar sobre esto. Santiago 4 y 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Almas adúlteras. Y le preguntaba el jueves, y le decía yo a los hermanos ahí, le digo: ¿qué entendemos por adúlteros o adúlteras? Visto desde un punto más que nada mundano, por así decirlo. Y dicen ellos, pues adulterar es cuando uno tiene a su esposa, pero va y busca por otra parte, o tiene a su esposo y va y busca otro. Parece ser que no está contento, a gusto con lo que su esposo o su esposa le da, y busca por otras partes. Y aquí se está refiriendo a nuestras almas. Dice: oh almas adúlteras. Hermana, por un momento y visualice qué es lo que está diciendo aquí Santiago. Lo que está diciendo Santiago es que nuestras almas muchas de las veces, lejos de buscar aquel que es su Señor, aquel que es su marido, aquel que es el que lo rescató con su sangre preciosa, aquel que ha dado todo por él y le ha dado valor a su vida, lo estamos menospreciando y estamos haciéndonos amigos del mundo. ¿Y cómo me hago amigo del mundo? Ahí mismo vamos a Primera de Juan. Vamos a estudiar amigo de Dios y amigo del mundo. Amigo de Dios. Primera de Juan, un poquito más adelante, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Quiero ser amigo de Dios, debo de andar como Él anduvo. Quiero ser amigo de Dios, debo guardar su palabra y tenerla en alta estima. En alta estima. En todo sentido. En todo sentido. Toda la palabra de Dios. Efesios 4. Efesios 4, del 17 al 24. Ahora, amigo del mundo. ¿Qué soy amigo del mundo? ¿Cómo? La palabra de Dios es completa. La palabra de Dios cumplió aquella cultura, cumplió aquella generación, la que siguió, y esta está cumpliéndola. Y por muy moderno que esté en un futuro dentro de 40 años, va a seguir dando el mismo mensaje. Se actualiza la palabra de Dios.
no cambia, no varía. Siempre tiene el mensaje adecuado. Amigo del mundo, 17 al 24, 4 del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y en realidad nosotros no hemos aprendido esto de Cristo. Esto lo aprendimos por la carne nosotros. Lo que nosotros aprendimos del Señor fue lo santo, lo puro, lo limpio, lo honesto, lo verdadero. El 21, perdón. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Les dije hasta el 24, ¿verdad? Hasta el 24 me pasé. Ok. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 19 nos deja un panorama muy de reflexionarse. Dice, los cuales han perdido toda sensibilidad. Cuando estaba estudiando este mensaje, cuando estaba elaborándolo, le decía al Señor, dame algo, Padre, que nos ayude a permanecer en tu santidad, Padre. Y recordaba los textos, ¿verdad? No sea que nos deslicemos, no sea que pierdamos nuestra dignidad, no sea que nosotros a lo bueno aprendamos a decirle malo y a lo malo bueno, que a lo negro le digamos blanco y a lo blanco le digamos negro, como dice Isaías. Muchas de las ocasiones, por querer autojustificar mis acciones, estoy perdiendo mi sensibilidad. Cristo me enseñó a vivir de una manera santa, pura, limpia. Yo aprendí a vivir en los deleites de la carne. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene la esperanza de un día ver a Cristo Jesús en su venida, todo aquel que tiene la esperanza de que el día que muera, el día que venga el Señor y que resucitemos de la muerte,
que tiene la esperanza de verle cara a cara y la vamos a ver tal cual es, tiene la obligación de purificarse a sí mismo. Hoy. Tiene la obligación. Se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es puro. Efesios 4, ahí mismo donde estábamos ahorita, 29. ¿Por qué me impactó? ¿Por qué me dejó un poquito tambaleante? ¿Por qué me dejó un poquito tambaleante aquella expresión de aquel líder, ¿verdad? De aquel anciano, refiriéndose a esta mujer que dice, es la vergüenza de la iglesia. Porque los actos que ella estaba haciendo no representaban dignamente al Señor. Efesios 4, 29, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra, nada, cero, nada, ninguna palabra. A veces se nos hace fácil. A veces se nos hace fácil repetir las palabras que el mundo nos trae. El anterior texto nos dice, cualquiera que tiene la esperanza de ver a Cristo Jesús se purifica a sí mismo. Y Efesios nos está diciendo, ¿y sabes qué? Dentro de la purificación está esto, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No porque le quieras caer bien a tu vecino, a tu amigo que lo quieres mucho y te aprecia bastante, o porque estás entre la raza, o porque tu suegra está aquí, o porque tu hermana te cae bien aunque ella es del mundo. No. Cero, nada, ninguna palabra. Yo quiero representar dignamente a mi Cristo Jesús. Si Él fue capaz de dar todo por mí, yo creo que lo menos que puedo hacer yo es dejar de echar malas palabras, de controlar esta lengua. A veces nosotros pensamos que el mensaje, el hermano lo enfoca. No, es palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios y un día abre la palabra de Dios aquí, el Espíritu de Dios le va a decir que está mal. No necesita nadie venirle a decirle aquí cómo comportarse. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted abre la palabra de Dios y el Espíritu le va a decir, deja de echar malas palabras. Deja de hacerlo. Porque si la gente del mundo te escucha, te van a decir, usted es más mundano que yo todavía. Usted tiene de Cristo lo que yo tengo de doctor. Y para tener un Dios así, mejor no lo tengo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si nuestro vocabulario es igual que el del mundo, ¿cuál sería? $4.31. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. ¿Qué podríamos comprender por maledicencia? Y toda malicia. Hermano, pero sí es poquito. Es poquito nada más. No. Que no haya nada de malicia en usted. Nada. Al igual que en mí también. Porque quiero representar dignamente a mi Dios. Ni maledicencia,
ni malicia, ni enojo, ni amargura, ni ira, ni gritería. Y si hay algo que usted lo esté practicando, hermano, yo ya agarré varios de aquí y quiero trabajar sobre eso, porque me conozco a mí mismo. ¿Y sabe qué? Mi familia no me va a dejar mentir. A veces me dice usted, para allá, ya, bájale, estás gritando muy fuerte. Sí, quiero hacerme amigo de mi Dios y dejar de hacer de amigo del mundo. Quiero parecerme más a Él, ser más digno de su presencia. Yo no necesito en mi vida, en mi diario vivir. Efesios 5. Del 15 al 17. Pablo nos dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y cuando dice con diligencia, hey, hazlo ya. Analiza ya, hazlo ya, diligencia. Hey, sé diligente. Hazlo ya. Analízate cómo estás hablando. Pablo te está diciendo, nos está diciendo a nosotros, les estaba diciendo a la iglesia, a los efesios, a los efesios. Dice, no anden como necios. Ya no, como necios ya no. Sean sabios. Aprendamos a ser sabios. No sé, el 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y a la verdad, los días son malos. Amén. Son malos. Hay tanta maldad en el mundo. Se infiltra a través de la televisión, de la radio, de las revistas. Hermanos, a veces usted quiere mantener, créanmelo, a veces usted se quiere mantener santo y puro y no quiere ver televisión y no quiere oír radio y los trae apagados. Pero si viene por la 35 va a haber unos letrerotes bien grandotes allí, anunciándolos. Los letrerotes ahí. Los días son malos. Estamos en un tiempo en el cual la maldad la podemos ver hasta ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que Pablo está diciendo, aprovechen bien el tiempo. Recuerden que los días son malos. Lo que yo sí sé es que si me encuentro como virgen, imprudente, no me voy a ir con el Señor. No. No sean insensatos, dice el 17, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Seamos entendidos realmente de cuál es la voluntad de Dios. Una vez más, recordemos, esforcémonos en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si me dice que deje de echar maldiciones, malas palabrerías, en su voluntad, así tiene que ser. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andemos dignamente, porque el Señor nos atrajo desde allá con un propósito. Con un propósito. Que guardemos nuestra dignidad. No como aquellos ángeles que se rebelaron en el cielo, que no guardaron su dignidad. La perdieron por soberbios, por altivos, por engreídos, por lo que usted quiera creer. Por rebeldes. Pablo lo está diciendo, dice,
les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignamente. Efesios 4:27. Perdón, hermanos. Y dice, no tiene 27. Sí, 4:27. O si lo tiene, ¿verdad? No deis lugar al diablo. ¿Saben una cosa, hermanos? Esto está tremendo. Eso está tremendo. Cuando usted le dicen, hey, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, yo creo que a usted lo que menos quisiera hacer es esto: darle lugar al diablo. Parece ser que si le abrimos poquito la puerta al diablo, se va a meter. Sí. De una manera entendible. Yo recuerdo que en aquel tiempo, como mundano en el mundo, oye, hermano, para mí, créamelo, fue un poco difícil al principio tomarme una cerveza. No me gustaba. No me gustaba. Pero nomás porque estaba con la raza, aquel me decía, tómate una. Yo soy también, soy hombre también. Y esa una me acarrió a la otra y luego a la otra. Después de 6 meses, hermanos, créanmelo, yo ya me aventaba el 6 o el 12 de cerveza. Si usted echa una maldicioncita chiquita, créamelo, le está dando entrada al diablo, le está dando lugar al diablo, y al rato no va a ser una maldicioncita. Se va a acostumbrar, usted va a perder toda sensibilidad, hermano, y créamelo, ni cuenta se va a dar cuando esté hablando ya mal. Porque usted le está dando lugar al diablo, está dándole una puerta para que entre por ahí. Y cuando lo digo, usted, hermano, quiero que entiendan que también yo estoy así también. Si yo le doy lugar al diablo, esto va a pasar conmigo también. ¿Qué tanto es poquito? Ese poquito, por ahí va a andar. Y va a ser triste su vida espiritual. Levíticos. ¿Cuál es la vocación con que fuimos llamados? Levíticos 20:26. Dice así de esta manera. Habéis pues de serme santos. Primero, quiero que ustedes, para mí, ustedes sean santos. Es lo que está diciendo. Habéis pues, ustedes deben de ser santos para mí. Es lo que está diciendo. La segunda frase. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová y soy santo. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. La última parte. Y os he apartado de los pueblos. ¿Para qué? Para que sean míos. Aleluya, bonita palabra, ¿verdad? Que el Señor diga, yo los separé de allí y los saqué para acá para que sean míos. Son míos. Usted es del Señor. Aleluya. Yo soy del Señor. Servando, tú eres del Señor. Mi hermano Poli, somos del Señor. Él lo dice aquí. Y los aparté de allí donde andaban de la inmundicia, borrachos, maldicientes, rateros, y los saqué de ese pueblo. Para mí, son míos.
Por eso es necesario andar dignamente delante de Dios, de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Y si Dios nos llamó a santidad, tenemos que andar en santidad. Por fuerza. Porque Él es santo. Porque Él se dignó, mi Padre hermoso, a tomarnos en cuenta aquí en la tierra. Efesios 1:4 dice, y nos escogió con un propósito. ¿Para qué? Hermano Poli, ¿lo tiene? ¿Qué dice? 1:4. Sí. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Nos escogió desde hace cuánto, mi hermano Víctor. Desde allá. Y con un propósito nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Y lo mejor aún, sin mancha. Él nos escogió con un propósito. Para que fuéramos sin mancha. Entonces, ¿por qué nos manchamos? ¿Por qué mancharme? ¿Por qué manchar yo mis vestiduras blancas? ¿Por qué manchar mi santidad? ¿Por qué manchar mi testimonio? ¿Por qué darle al enemigo palabras para que blasfeme el buen nombre de mi Padre hermoso? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no mejor meditar? Que así como pasó con aquella hermana, pueden hablar de mí. ¿Por qué no meditar mejor? Que el Señor todo lo ve. Él lo está viendo. Estoy en el trabajo. No me está viendo ningún hermano. Me está viendo Dios. Efesios 5:15. La última, hermanos. Dice así, una vez más, miremos con diligencia cómo andamos. Pongamos atención cómo andamos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo sentimos, porque Dios todo lo sabe. Que no se nos haga fácil hablar nomás porque sí. Porque dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa hemos un día de dar cuentas a Dios. De toda. Él todo lo sabe. Que Dios nos ayude a corregir lo deficiente en nosotros. Y que siga teniendo, ¿qué? Misericordia. Y dice el Salmo 136, ¿cómo? ¿Pino? Porque para siempre es el Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.